Bienvenidos estimados docentes y queridos compañeros. A continuación vamos a presentar un video sobre el informe de auditoría. A continuación un pequeño video explicativo. Se dirige hacia ustedes Erika Vanessa Zamora Barcia. El tema a tratar es los tipos de opiniones en los informes de auditoría. Es importante mencionar antes que un informe de auditoría es un documento final por medio del cual el auditor redacta y comunica los resultados que ha obtenido en un proceso de auditoría. Una vez culminadas las fases de planificación y ejecución, el auditor emite su opinión, señalando la razonabilidad de la información financiera reflejada a través de los estados financieros presentados por la entidad auditada, así como el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados, las NIF u otras disposiciones o leyes que deben encontrarse dentro de su elaboración. Del mismo modo, evidenciar las incorrecciones o errores que se hayan encontrado, siendo su objetivo principal dar a conocer cuál es realmente la situación económica financiera de la organización. Por ende, los informes de auditoría pueden ofrecer distintos dictámenes u opiniones sobre los estados financieros de una empresa, siendo los siguientes: opinión favorable, opinión con salvedades, opinión desfavorable y opinión denegada, las mismas que se detallarán a continuación. Buenos días, profesora. Opinión con salvedades. Los usuarios lo que esperan del auditor control es el informe. Ese informe debe ser preparado con exactitud, ser conciso y ser claro. Debe ser preparado con todos los recursos técnicos que sean aplicables para poder entender la información que se quiere transmitir. Esta opinión con salvedades, que es la primera de los 4 tipos de opiniones, es aplicable cuando el auditor concluye que existe una o varias circunstancias que se relacionan en el apartado siguiente. Estas circunstancias deben ser significativas, por lo tanto tenemos 2 tipos para que sean significativas: la limitación al alcance de trabajo y el incumplimiento de criterios contables. Cuando se dan estas salvedades, en mi opinión, el auditor puede utilizar frases como excepto por, y debe ser un párrafo intermedio entre el alcance y en el de opinión, detallando cada una de las situaciones encontradas y su razón o naturaleza. Y también puedo utilizar frases como sujeto a, que hacen referencia a incertidumbres contables que no han sido resueltas aún hasta la fecha del informe. Es importante que el auditor tenga un grado de profesionalismo alto, que sea objetivo e imparcial para poder informar correctamente a los usuarios del informe de auditoría. Gracias. Como sabemos, en un informe de auditoría existen varios dictámenes. En este caso son sin salvedades, con salvedades, negativa y abstención de opinión. Voy a hablar sobre sin salvedades. A continuación, allá la diapositiva. Sin salvedades, una opinión favorable, limpia, positiva o sin salvedades expresa que el auditor ha quedado satisfecho en todos los aspectos importantes de que los estados financieros reúnen los siguientes requisitos, como es haber preparado de acuerdo con principios, criterios contables generalmente aceptados y que estos se hayan procesado de acuerdo a las normas y disposiciones estatutarias y reglamentarias que les sean aplicadas. Y por último, que tenga una visión que concuerde con la información del que dispone el auditor. Entonces, ¿qué es un informe limpio o sin salvedades? Bueno, es aquel el que emite el contador público cuando durante el desarrollo de su examen no encontró desviación en la aplicación de las NIF. Si se le presenta o no se presentan limitaciones, en este caso a su trabajo, ya sea una encuesta de la entidad auditada o por circunstancias. Entonces, eso es en resumen lo que es un informe de auditoría limpio o sin salvedades. Negativa o adversa. La opinión desfavorable indica que las cuentas anuales no muestran imagen fiel del patrimonio ni de la situación financiera. En este caso, el auditor se habrá encontrado con errores de incumplimiento de principios y normas contables, defecto en la presentación de la información. Tales circunstancias han de afectar a las cuentas anuales de la forma muy significativa. Y con todo el caso debemos indicar que en el párrafo de información que las cuentas anuales no expresan la imagen fiel del patrimonio. Para que un auditor llegue a expresar una opinión, es preciso que haya identificado errores, incumplimientos de principios y normas contables generalmente aceptadas, incluyendo defectos de presentación de la información, que a su juicio afecten a las cuentas anuales en una cuantía o concepto muy significativo o en números elevados, de capítulos que hacen que concluyan la forma desfavorable. En el último lugar tenemos los supuestos en los que el auditor se ve en la necesidad de denegar la opinión por falta de evidencia en la información obtenida. En la mayoría de ocasiones suele venir originado por limitaciones al alcance del análisis de autoría o incertidumbre de importancia muy significativa.
Buen día, ingeniera y compañeros. Mi nombre es Lisette Zambrano y yo les voy a hablar sobre el último tipo de opinión que el auditor puede aplicar en un informe. Este tipo de opinión se aplica cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto durante su trabajo de auditoría. Debe manifestar este informe que no le es posible expresar una opinión sobre las mismas. Este tipo de opinión también se denomina como abstención de opinión o descargo de responsabilidad. Existen dos causas por las cuales se puede aplicar esta opinión y son las limitaciones y las incertidumbres. Las limitaciones es cuando el auditor no es independiente con respecto al cliente con el que ha hecho su contrato de trabajo y por ende no tiene el alcance al material necesario. No podrá mostrar las evidencias sobre la opinión que está presentando. En cambio, en las incertidumbres existen cuando el resultado de una materia depende de las acciones o los hechos futuros que no están bajo el control directo de la entidad, pero que podrían afectar a los estados financieros. A continuación, mi compañera. Conclusión. Las opiniones se constituyen como una partida grande e importante dentro de las empresas y de la redacción de informes aplicados luego de una evaluación a la entidad. Utilizar un informe de auditoría es fundamental y una herramienta importante para detectar riesgos y errores, no solo presentes sino también futuros, que vayan a influir en el crecimiento o incluso en la ejecución de metas y proyectos que tiene la empresa. Existen parámetros determinados por las normas internacionales de la auditoría, las cuales proporcionan pautas para que los auditores manejen de una mejor forma la información y pueda ésta ser comunicada. Por lo cual, la importancia en cómo utilizar o describir cada opinión se convierte en un papel importante para la redacción. Los tipos de opiniones del informe de la auditoría se complementan en 4: favorable, limpia o positiva, opinión con salvedades, desfavorable y denegación de opinión. Cada uno tiene su importancia de utilización para los auditores. Sin embargo, independientemente del contexto, se enfocan no en opacar la opinión autónoma del auditor, sino más bien en resaltar la opinión de que el auditor esté informando para que ésta sea clara, comprensible dentro del dictamen para los superiores. Gracias. Bueno, espero les haya gustado este pequeño video explicativo sobre el informe de auditoría y gracias por su atención.